En mi país hay un dicho que reza: si el río suena, piedras lleva. Hay leyendas espeluznantes, pero que al no ser comprobadas, te dejan el beneficio de la duda, de manera que puedes irte a dormir más o menos tranquilo. Pero déjame decirte que no creo que este sea el caso, porque sinceramente las historias que te voy a narrar hoy difícilmente provienen de habladurías de supersticiosos, pues el pueblo japonés está conformado por personas de palabra y honor que tienen un gran respeto hacia la memoria y hacia las cosas espirituales. De manera que ponte cómodo, pero te advierto que las historias que te narraré hoy son muy oscuras, como el túnel de Homon en la isla de Hokkaido. Mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel, el canal de las historias. Un hombre está viajando en un tren nocturno. Se acomoda, se cobija con una sábana, pues el viaje es largo y ya es tarde. Pero cuando cierra los ojos, escucha algo que suena como un silbido. Al darse cuenta de que el tren está entrando en el túnel y el silbido continúa, el hombre ya no puede relajarse y dormir, así que se levanta. En ese momento ve pasar un bulto negro, una sombra oscura delante de la puerta de su cabina. Un poco nervioso se dirige hacia la puerta y se asoma por la ventana, pero no logra ver nada. Se arma de valor y abre la puerta corrediza, se asoma y alcanza a ver esa sombra que pasó delante de él. Esa figura va caminando por el pasillo, pero lo extraño es que no es una persona. Es realmente una sombra y se logra ver a través de ella. En ese momento aparece el revisor del tren, que se agacha a limpiar las huellas húmedas que esta sombra había dejado en el piso. El hombre, muy agitado, le dice: ¿Vio usted eso? Y al mirar el pañuelo que el revisor usó para limpiar las huellas, vio que estaba manchado de sangre. Sucedió en el túnel de Homon, que forma parte de la línea JR Hokkaido en Kitami, Hokkaido. El túnel está situado en la línea principal de Sekioku, entre las estaciones de Ikutahara y Nishirubeshibe, y atraviesa la cordillera de Homon. Se empezó a construir en 1912 y se terminó en 1914. A 347 metros sobre el nivel del mar y con una longitud de 507 metros, el túnel atraviesa una sección difícil de la cordillera Homon, en medio de la nada. Este túnel es a menudo llamado el lugar con la historia más cruel de todo Japón. Pero ¿cómo consiguió esa reputación y por qué se considera uno de los lugares embrujados más conocidos de Japón en la actualidad? La construcción del túnel comenzó en 1912 con el uso de trabajadores taco. Los trabajadores taco aparecieron por primera vez en la isla de Hokkaido en 1887 como trabajadores de prisiones. Vastas zonas de Hokkaido aún no habían sido tocadas por la modernidad de la civilización y estos hombres se vieron obligados a construir carreteras y ferrocarriles para conectar las ciudades y pueblos lejanos. Sin embargo, en 1894, el gobierno de Meiji declaró que era inhumano obligar a los prisioneros a realizar un trabajo tan difícil en el terriblemente frío clima de Hokkaido, y se puso fin a esta práctica, o al menos oficialmente. El trabajo tenía que continuar, así que reclutaron trabajadores de la isla principal de Honshu, bajo la apariencia de un trabajo legítimo. Los trabajadores fueron encerrados en habitaciones y despojados de sus derechos humanos básicos. Estas habitaciones taco eran alojamientos estrechos que se construían fácil y rápidamente cerca de las obras. Eran pequeños bungalows de madera, normalmente hechos con troncos de pino y techo de paja, en los que cabían unos 70 hombres.
Para evitar que los hombres se escaparan, durante la noche había una única puerta corredera con una campana que alertaba a los líderes del campamento cuando alguien intentaba entrar o salir de la habitación. La puerta también podía cerrarse con llave desde el exterior, con solo unas pequeñas rendijas como ventanas. Las habitaciones casi no recibían luz y tenían muy poca ventilación. En medio de condiciones deplorables, escasa alimentación y frío extremo, al menos 100 hombres perdieron la vida en la construcción. Los muertos se fueron acumulando uno tras otro y los iban enterrando en las cercanías del túnel rodeado de un bosque. Quienes intentaron huir eran atados desnudos a los árboles y linchados hasta morir. Luego los lanzaban a las fosas comunes. A la apertura del túnel se verificaron muchos problemas. Un maquinista, por ejemplo, vio a un hombre sangrando por una herida en la cabeza dentro del túnel y paró el tren. Pero al ir a buscar al hombre herido, este ya no estaba. Paró al menos 3 veces el tren, pero el hombre desaparecía cada vez que bajaba del tren a buscarlo. El maquinista pidió ayuda a otro conductor y este lo acompañó hasta la estación. También los pasajeros declararon escuchar unos gemidos de alguien que parecía estarse asfixiando. Un empleado del túnel enloqueció y cayó enfermo en una misteriosa enfermedad, y la esposa de un trabajador del túnel se lanzó contra un tren quitándose la vida. La gente culpaba de estos incidentes a los espíritus de los muertos, así que en 1959 se erigió una estatua de Kanwa Giso a 1 kilómetro del túnel, como conmemoración a las muertes y para apaciguar todos estos fenómenos. En la zona se llegaron a encontrar las 50 almas de trabajadores ferroviarios y de familiares, pero una fuerte sacudida de las fuerzas de la naturaleza dejó al descubierto algo más ignominioso aún. El terremoto de 1970, con casi 8 grados en la escala de Richter, produjo daños en la estructura del túnel y se iniciaron labores de reparación. Pero ¿cuál no sería la sorpresa de los trabajadores que con una expresión de horror fueron descubriendo esqueletos dentro de las paredes del túnel? Más de 100 esqueletos incrustados en el interior de esos muros. Los huesos estaban rotos e indicaban los maltratos y torturas a los trabajadores. Algunos cuerpos de las fosas comunes cercanas al túnel y en inmediaciones del bosque salieron a la superficie también, y fue así como se descubrieron las horribles condiciones en que esos hombres trabajaban y murieron. Y muy lejos de Japón, en un territorio andino, un hombre logró escapar de sus compañeros obreros, quienes lo emborracharon y pretendían sacrificarlo para la bendición de la estructura que estaban edificando. El hombre había desaparecido y gracias a la presión de su familia y vecinos, los captores decidieron arrojarlo y dejarlo libre. El humilde obrero afirmó que esos sacrificios son reales, pero que nadie quiere hablar y denunciarlos. Siempre en el mismo lugar fue encontrado un bebé sacrificado al tío. Así llaman al diablo en Bolivia. En ese mismo país, el niño Joel Condori, de 8 años, fue sacrificado en una mina. Los padres del niño desaparecido presumen que el menor fue raptado y sacrificado en un ritual de los trabajadores de un centro minero de Cosnipata, ubicado en la provincia Muñecas del departamento de La Paz. Según la versión de los comunarios, se maneja la hipótesis de que fue enterrado vivo como una ofrenda al tío. En muchos lugares de todo el mundo existe la creencia de que los sacrificios traerán la bendición de los dioses en los cuales se cree, para que éstos protejan el proyecto en construcción. Hay muchas voces respecto a puentes y grandes estructuras en distintos países, los cuales esconden en sus entrañas los restos de personas que debieron ser emparedadas y enterradas vivas para la aprobación y protección de esas construcciones. A eso se refiere el refrán que te comenté al inicio del video.
Si un río suena, es porque piedras lleva. Seguramente tantos testimonios de personas que dicen haber visto, escuchado o vivido ellos mismos una experiencia al respecto, suenan como un río lleno de piedras y algo de verdad debe haber en ello. Sin duda. Ahora la pregunta va dirigida a ti. ¿Ya conocías estas historias y crees que hay construcciones con personas sacrificadas dentro? Te espero muy pronto aquí en Mi Story Channel, el canal de las historias.